Muy bien, seguimos en la mira. Fede, siempre preocupados por Argentina, por los efectos que Argentina nos puede provocar. Exactamente, vamos a analizar un poco cuál es el contexto político hoy en día de Argentina y qué importancia tienen las elecciones parlamentarias que hay ahora nomás en octubre y las elecciones presidenciales de 2019 sobre el escenario uruguayo. Para eso tenemos que entender la política argentina como un choque de dos modelos económicos, que es en definitiva lo que ven hoy los inversores y los agentes económicos a la hora de evaluar sus decisiones a partir de los resultados electorales. Entonces, por un lado tenemos el macrismo y por otro tenemos el kirchnerismo. Entendamos estas cuestiones porque muchas veces uno tiende desde la política, el análisis político, a asemejar lo que pasa enfrente a lo que pasa en Uruguay. Y es un esquema muy, pero muy diferente al uruguayo. Hay un choque de dos modelos que no es algo que suceda en Uruguay, donde más allá de quién gane las elecciones de 2019, no va a haber un cambio fundamental y el Frente Amplio de por sí no propone un cambio de modelo como el que sí propuso en su momento el kirchnerismo. Entonces, por un lado tenemos un macrismo que está enfocado en generar las condiciones para una economía de mercado como la uruguaya. Y por otro tenemos la amenaza de el retorno al kirchnerismo, que implica un modelo de economía cerrada en la cual se han implementado en su momento una serie de políticas hostiles para el mundo de los negocios, es decir, el cierre de la economía. Por otro lado, la imposibilidad de que los empresarios puedan, del exterior, repatrien sus capitales o repatrien sus utilidades y una serie de cuestiones que amenazaban en cierta medida la seguridad jurídica que requiere, el inversor a la hora de tomar decisiones de largo plazo. Entonces, con esas cuestiones sobre la mesa, lo que hoy se evalúa en estas elecciones, estas preelecciones legislativas que tuvieron lugar la semana pasada, fue las posibilidades reales que hay de un retorno al kirchnerismo. Y eso era, digamos, lo que estaban viendo los empresarios para tomar sus decisiones. Y esta es una etapa que la sorteó el oficialismo de manera adecuada. Es decir, si hoy se dieran las elecciones de octubre, el oficialismo lograría expandir su bancada y no retraerla, que era el escenario más complicado. Si tenemos que poner en algún lado el peronismo moderado, que vendría a ser el centro acá, o en relación a los polos, bueno, hoy los inversores lo ven más cercano al macrismo y a esta economía de mercado que a un regreso al kirchnerismo, con lo cual esta cuestión no es tan polarizada como parece, de Cristina versus Macri. Entonces, en función de eso, veamos un poco cuál es el efecto sobre la economía. Entendamos dos variables en particular. La primera, en la primera gráfica lo que tenemos es el crecimiento económico. ¿Qué es lo que se espera hoy? Y para eso recurrimos a la encuesta de Focus Economics, que nos muestra que la economía argentina en los últimos años estuvo oscilando entre crecimientos y caída de la actividad. Y lo que se espera para 2017, 18 y 19 es por niveles bajos de crecimiento, pero por lo menos es un sostenimiento de la reactivación económica. Ese es el escenario base que hoy se plantea. ¿Esto qué puede pasar? Bueno, si efectivamente el macrismo logra convencer de que es sostenible para lo que queda de su gobierno y para una eventual reelección, entonces es posible que muchos inversores que hoy están temiendo el regreso del kirchnerismo se vuelquen a la economía real, que hoy no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la inversión no crece, pero sin embargo hay una mayor confianza en la economía argentina, que se materializa en inversiones financieras. O sea, el gobierno emite deuda y la logra colocar más barato de lo que lo colocaba antes. Pero sin embargo, el inversor no se arriesga a meterse en un proyecto de largo plazo por miedo a que le cambien las reglas de juego a mitad de camino. No hay tanto inversiones productivas, sino más bien financieras. Financieras, digamos, y especulativas, cuestión que si veo que empieza a aumentar la popularidad de Cristina Kirchner, rápidamente me voy y puedo deshacer todo, que no es lo mismo cuando hay maquinaria. Desmontar una fábrica. Exactamente. Sí. Y la segunda variable interesante a analizar es el tipo de cambio. Si vemos la segunda gráfica que preparamos, lo que muestra es que en los últimos tiempos
la competitividad en precio, que es el indicador que estamos viendo, es decir, qué tan atractivo es Uruguay respecto a Argentina en precios, nos ha jugado a favor. Es decir, el atraso cambiario que tenía Argentina, que eso lo hemos analizado en este espacio, nos ha jugado a favor porque nos hace a nosotros más baratos a los ojos de los argentinos, y a pesar de que la economía argentina tambalea, bueno, Uruguay se ha beneficiado porque encuentran barato venir a veranear a Uruguay, algo que no lo hacían en años anteriores. Sin embargo, esto empieza a complicarse un poco, porque cuando veíamos la recta final de las últimas elecciones, de estas PASO, digamos, de la semana pasada, cuando las encuestas empezaban a dar mejores condiciones para Cristina Fernández, lo que se veía era que el dólar en Argentina subía. Esta ventaja cambiaria para Uruguay se corregía. Por eso mismo que hablábamos, los inversores financieros ven que si empieza a aumentar la popularidad del kirchnerismo, entonces deshacen inversiones, y eso implica pasarse rápido a dólares y una corrida cambiaria que implica devaluaciones fuertes en un corto periodo de tiempo que Uruguay no puede acompañar. Ajá. Entonces, por este lado también tenemos un efecto contagio importante. Si Argentina efectivamente apuesta por un continuismo del oficialismo de Macri, bueno, es posible que este escenario de atraso cambiario se mantenga, o por lo menos la corrección cambiaria sea más lenta, y por lo tanto Uruguay siga beneficiándose del turismo abundante desde Argentina. Un corrimiento, digamos, hacia el kirchnerismo complicaría las cosas. Eso genera incertidumbre tanto para la inversión real en Argentina, que estimula el crecimiento, como para la inversión especulativa, que en definitiva hasta ahora nos ha beneficiado porque nos ha permitido tener una temporada excepcional como nunca habíamos tenido hasta ahora. Fede, muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien. Hasta entonces.